La parte final de la serie de artículos sobre la importante matriz de combustible se refiere a la escuela de narcisismo del narcisista mayor. Al igual que las escuelas menores y medianas, esta escuela en particular tiene tres divisiones. 1. El narcisista mayor inferior, LGN. El LGN es inteligente, carismático e intrigante. Él tiene un control significativo sobre su furia encendida, pero cuando esa furia es encendida, su respuesta usualmente se manifiesta a través de una furia acalorada. Grita, amenaza, pero en un instante puede volver a encender el encanto para suavizar con una facilidad asombrosa la situación tras su diatriba. También es el más propenso de todos los mayores a usar la violencia física y sexual. No está ni mucho menos cerca del instrumento contundente de agresión que es la escuela menor. El LGN mantendrá su control durante un período considerable de tiempo y luego estallará en violencia. Está menos preocupado por la fachada, en comparación con los otros narcisistas del área metropolitana, ya que se basará en el encanto para asegurarse de que puede explicar, suavizar y diluir el impacto de cualquier explosión repentina de violencia. A. Fuente primaria. Un mayor nunca dependerá de un miembro de la familia como fuente primaria. Su fuente primaria siempre será un IPS y en el extremo superior del cuadro particular al que pertenece, por lo que si somático, tendrá una esposa o novia muy atractiva. Si es cerebral, es probable que esta persona tenga un alto nivel académico. El LGN puede funcionar sin una fuente primaria si es necesario y en su lugar dependerá de un cuerpo de IPS, véase más adelante. El IPS de un mayor se instalará con considerable encanto, adulación y atracción y a menudo es un individuo que es fuerte, independiente e ingenioso, esos rasgos que indican a el LGN que los rasgos empáticos y de clase son abundantes y que tal individuo representa un desafío encantador para llevar al talón. El LGN, poco afectado por la fachada, tendrá una alta rotación de IPS. Los atraerá fácilmente, se lanzará a una horrible devaluación y se retirará en un breve espacio de tiempo, antes de atraer a otro con facilidad. B. La red de fuentes secundarias familiares del LGN será extensa, ya que los miembros de la familia lo tienen en alta estima. Habrá uno o dos en esa red que serán considerados como chivos expiatorios por el LGN y que habrán estado en el lado receptor de sus arrebatos vitriólicos, pero la familia inmediata y extendida encontrará el LGN impresionante y estará orgullosa del estatus y los logros de esta persona. C. Es probable que el LGN ocupe un puesto de alta dirección, probablemente a nivel de consejo de administración, en una entidad corporativa u organismo público, puede que tenga su propio negocio y, en consecuencia, tenga un número significativo de fuentes secundarias en todo el negocio y relacionadas con el negocio. D. El LGN también tiene una importante red social. Él tiene una coterie leal y dentro de esa coterie puede contar con una cábala de al menos media docena de amigos del círculo íntimo que probablemente sean tenientes. Tiene una amplia amistad en el círculo externo y si alguna vez se encuentra en un cabo suelto, podría invitar a la gente a unirse a él, a menudo con poca anticipación. El LGN tiende a operar a nivel local y, por lo tanto, es bien conocido en su vecindario inmediato y en su localidad, tanto en el sentido comercial como en el comunitario y social. Esto resulta en una gran red de fuentes secundarias. El LGN puede fácilmente hacer malabares con dos o más IPs cuando sea necesario. Tiene pocas dificultades para atraerlos y lo hará desde los cotos de casa social, laboral y comunitaria. Tampoco le molesta que los IPs se conozcan entre sí y, de hecho, fomentará activamente la competencia entre ellos. No le preocupa que el IP sea consciente de estas indiscreciones, ya que se deleita con el combustible triangulado y confía en su encanto combinado con amenazas físicas y sexuales para mantener el IPS en su lugar hasta que decida desacoplarse. Considera que es su derecho y su derecho a tener un harén de IPs. No tiene ningún interés en compartimentarlas, sino que más bien se asegura de que entiendan que no tienen derecho a recurrir a él, pero, dadas sus atractivas cualidades, sabe que lo consideran un buen partido y que la competencia es una cuestión de hecho a la hora de tratar de asegurar su atención. Muchos IPs aceptan, como consecuencia de la presentación del LGN, que deben compartirlo y se contentan con tener ese arreglo en lugar de arriesgarse a perderlo por completo. F. El LGN interactúa con decenas de fuentes terciarias y lo hace de manera arrogante y arbitrario.
Cambiará de agradable a malicioso en un instante, debido a que se percibe un desprecio contra él o a menudo solo porque puede mostrar su poder a otras personas. Se deleita en tener gente corriendo para él y de nuevo no está excesivamente preocupado por la fachada, de modo que su consideración no le impide atacar a la gente, a lo que luego ganará de nuevo con considerable encanto. El LGN tiene similitudes con el Ulnen, que son agresivos, arrogantes y fanfarrones. El LGN, sin embargo, es más calculador, mucho más grandioso y carismático, pero solo es capaz de mantener la escala local. 2. El narcisista mayor medio, MGN. El MGN es un individuo grandioso, extravagante y extrovertido que probablemente encaja con la percepción pública de lo que es un narcisista, sin darse cuenta de que el trastorno es mucho más detallado y complejo. El MGN es una persona muy popular que hace que la gente lo toquen, capaz de conversar con mendigos y príncipes, siempre y cuando sirva a los propósitos del MGN. El MGN tiene un empate y un encanto que es similar al del imán empático, pero por supuesto con todos los inconvenientes que uno esperaría de un narcisista. El MGN es una persona de éxito. Él o ella bien puede manejar su propio negocio, que es probable que sea la plataforma ideal para su espectacularidad, el rendimiento y el entretenimiento de los talentos. El MGN no es alguien que está maquinando en el mundo corporativo o luchando en la corte más alta del país, sino que el MGN está en el escenario, al frente y allí para que todos lo vean. Las estrellas de rock del mundo, los presentadores de televisión famosos, los políticos y los demagogos forman los MGN. Crean una asombrosa fachada de brillo, popularidad y aceptación. La gente quiere estar con el MGN, lo adoran. Su alcance se extiende mucho más allá del LGN localizada y es, en cambio, un alcance a nivel nacional, continental o mundial. El MGN es impulsado, ambicioso, con altos niveles de energía que se canalizan hacia la búsqueda de la fama, la riqueza y la excelencia. Aparecen en la iglesia, en el entretenimiento y en la política. Hacen que la gente se sienta como si fuera la única persona en la habitación, mientras que sin saberlo están atrayendo a esa persona a lo más profundo de su mundo. Esta gente no debe ser traicionada. Carismáticos y calculadores aplastarán a los que se interpongan en el camino, nunca se preocuparon por utilizar a la gente para conseguir lo que quieren, pero siempre con su considerable encanto para que casi parezca un placer haber sido utilizados por el MGN. Apasionados, excelentes oradores públicos, motivados y motivadores, tienen a la gente en la palma de la mano. No es sorprendente que estos individuos tengan redes de combustible masivas. Fuente primaria. Nunca un miembro de la familia y por lo tanto siempre un IPS. Es probable que el MGN haya estado o vaya a estar casado varias veces. No tienen ningún problema en atraerles IPs impresionantes, obteniendo así un combustible considerable, rasgos de carácter y beneficios residuales. El MGN también seducirá a sabiendas a los menores o narcisistas de medio rango, donde se sirve un propósito y esto contribuye a la alta rotación de los IPs. La fuente primaria se mantiene en su lugar a través del encanto y la brillantez del MGN y luego, a través de la devaluación, esto es más a menudo a través de la amenaza de retirada o retirada real. El MGN rara vez es física con la víctima, no hay necesidad de ser así. El MGN no sufre devaluaciones prolongadas a través de la comisión de actos salvajes, sino que prefiere que se retiren tantos beneficios asociados con el MGN para hablar por sí mismo. El MGN se compromete entonces en considerables boletines de relación cuando se instala rápidamente un nuevo IPS, con el fin de agravar la miseria de quien ha sido usurpado. El MGN embadurnará el IPS si es necesario, pero en general prefiere seguir adelante y su lado malicioso es evidente a través de la alegría que sienten al mostrar su nueva adquisición. B. Las fuentes secundarias familiares del MGN son en gran medida benignos y apoyan a el MGN, pero el MGN, al ser alguien que a menudo tiene demanda laboral y social, tiene poco tiempo para la familia y, por lo tanto, aunque en condiciones razonables o buenas, no recurre en gran medida a su red de fuentes secundarias familiares. C. Fuentes secundarias colegas. El MGN contará con numerosas fuentes secundarias colegas que tienen una gran opinión del MGN, está muy interesado en mantenerla.
Pone mucho énfasis en su fachada y, por lo tanto, es muy raro que devalúe fuentes secundarias, colegas, pero cuando esto sucede es rápido y eficaz sin que vuelva a ocurrir, a menos que el MGN lo decrete como algo que valga la pena, pero rara vez es el caso. El colega ennegrecido sin duda será removido, despedido o decidirá ir a otra parte, ya que el carisma y la poderosa fachada del MGN rara vez pueden ser asumidos con éxito. D. Fuentes sociales secundarias. El MGN tiene una camarilla de alrededor de una docena de amigos del círculo íntimo que serán principalmente tenientes. También tendrá decenas de amigos en los círculos sociales externos y nunca le falta alguien que esté feliz de echar un poco de combustible positivo en el camino del MGN. La gente está desesperada por ser amigo del MGN, lucharán entre ellos por el favor y un minuto en el brillo dorado del MGN bien vale la pena el esfuerzo. Las fuentes sociales secundarias del MGN, las del círculo exterior, incluirán a varios narcisistas menores y de medio rango que son atraídos por el carisma y la popularidad del MGN. En términos de IPS, el MGN los tiene por camión. Su carisma, su éxito, su dinero, etc., hacen de él un mielero para los individuos que se dejan seducir en pocos momentos y que pronto se encuentran en la cama. El MGN tendrá varios a la vez, pero a través de sus tenientes y el uso extensivo de su encanto, es cuidadoso para asegurarse de que si hay un IPS, este extenso telón de fondo de IPS permanezca oculto. De hecho, de todos los narcisistas, es el MGN el que más utiliza pequeños secretos sucios. Si se encuentra entre IPS, entonces puede funcionar desde su extenso harén, pero lo hace de una manera que se considera como salir con alguien en lugar de andar por ahí. Su reputación y los celosos tenientes y coterios se encargan de que el MGN permanezca impasible ante las acusaciones de promiscuidad e infidelidad. En cuanto a las fuentes terciarias, el MGN se relacionará con miles de personas que piensan que el MGN es maravillosa y siempre está dispuesto a garantizar que así sea. Las fuentes terciarias ocasionales experimentarán un deterioro, pero siempre alejadas del mundo exterior, por lo que la siempre importante fachada no se ve afectada. Cuando está a la vista del público, el MGN vela por el mantenimiento de la fachada y por un tratamiento benigno de las fuentes terciarias, de modo que la fachada, cuidadosamente construida y conservada, permanezca intacta y cumpla su función. 3. El narcisista mayor superior, el UGN. Por último, nos ocupamos de la red de combustible de la escuela más peligrosa, la escuela mayor, UGN. El UGN es muy inteligente, pero no necesariamente la más inteligente de las escuelas pertinentes. Lo que distingue a el UGN es el nivel de conciencia, su amplio control sobre su furia encendida y su intenso cálculo. Es un individuo machiabro, un conspirador y un planificador. Rara vez es impulsivo y en su lugar delibera, traza y planea. Calcula los efectos de sus comportamientos, considera las ramificaciones para optimizar el resultado y conservar energía. Poseído de altos niveles de energía, esto no significa que esté ansioso por ver su preciosa energía desperdiciada. Valora la fachada, pero lo que más valora es su capacidad de manipulación. Tiene una gran inteligencia sobre la gente, exhibe una memoria temible y está extremadamente bien conectado. Es grandioso cuando se le requiere, pero también se deleita con chicanas, tratos oscuros y manipulación entre bastidores. Si bien es cierto que disfruta de la adoración masiva, no se apoya en él en la misma medida que el MGN. Se mueve en círculos poderosos, puede contar con contactos y conexiones poderosas si así lo desea y es intrépido en sus comportamientos. No se le puede vencer nunca, siempre debe ganar y el fin justifica los medios más que nadie. Es malicioso con aquellos que lo cruzan y los destruirá fácilmente, pero es experto en reconocer el valor de los individuos para sus grandes diseños y por lo tanto no es caprichoso en la aplicación de sus formidables poderes destructivos. Enormemente encantador, pero con una ventaja que hace que la gente tenga miedo de decir algo incorrecto o de cometer un acto erróneo. Es capaz de convertir a la gente a su manera de pensar y lo hará a través de la aplicación de encanto o amenaza, se contenta con aplicar uno u otro o ambos, siempre y cuando logre lo que quiere. Eso es todo lo que le importa. De mentalidad decidido, astuto y en él, para el largo plazo, el UGN nunca debe ser subestimado. En términos de su matriz de combustible, esto es extenso.
La fuente primaria nunca es un miembro de la familia sino un IPS. Es fácilmente capaz de atraer IPS de alto calibre para los propósitos de los objetivos principales y es tremendamente efectivo en barrerlos de sus pies. Sin embargo, necesita estímulos repetidos y no sufrirá tontos con gusto y, por lo tanto, el período de oro para aquellos que se asocian con el UGN es probablemente el más corto de todos los mayores. La época dorada es intensa y fascinante. La devaluación que sigue es casi siempre la más desagradable, ya que a través de una serie de manipulaciones el UGN convertirá la vida del IPS en un infierno. No más allá del uso de la violencia sexual o física hacia el IPS, pero es extremadamente raro. En cambio, son los juegos psicológicos los que atraen al titiritero, que es el UGN, y se deleita ideando trampas para que la desafortunada víctima se meta en ellos. El UGN también continuará aspirando en un método maligno el IPS aunque haya sido desconectada, si el UGN lo considera apropiado. El UGN más que cualquier otro tipo de narcisista comenzará campañas prolongadas y desagradables contra el IPS eliminado. Lo hace de una manera muy engañosa, ella sabe que es él quien le está causando este dolor, pero no puede probar que lo es, tal es la forma en que opera en secreto UGN. B. Fuentes secundarias familiares. El UGN no depende de fuentes secundarias familiares y a menudo ha roto los vínculos con varios miembros de este aspecto de la red de combustible, por lo que los considera poco útiles o incluso un obstáculo. Aquellos que son tolerados serán tolerados porque sirven un propósito significativo para el UGN eficiente y efectivo. Su frialdad hacia su familia los pone en un borde respetuoso o por encima del deseo de descongelarlo. Es respetado por sus logros y existe una admiración genuina por lo que hace, pero siempre está teñido de cautela. C. Fuentes secundarias colegas. El UGN, más que cualquier otro tipo de narcisista, se considera a sí mismo como una fuente inigualable y, por lo tanto, las fuentes secundarias colegas realmente están ahí puramente para su uso. No tiene ningún concepto de lealtad hacia ellos y los promoverá y degradará cuando la situación lo requiera. Es consciente de la necesidad de una fachada, pero no deja de utilizarla en dos aspectos. Hay quienes consideran que el UGN es brillante, atractiva y maravillosa, y hay quienes están aterrorizados por él pero reconocen que deben obedecer y cumplir. El UGN se contenta con operar una fachada tan dual como esta, ya que le ofrece considerables beneficios. Es probable que el UGN ocupe cargos de autoridad y poder en entidades corporativas, organismos públicos, el ejército y la política. Tiene una extensa red de fuentes secundarias colegas que serán leales, por admiración o miedo, y reúne combustible, información y asistencia de estas extensas redes. El UGN utiliza el chantaje repetidamente dentro de su propia empresa y se relaciona con los de empresas externas. El UGN tendrá un perfil de empresa pública muy respetado, pero su mejor trabajo se realiza en la sombra, ya que ejerce una influencia real en los acontecimientos a nivel local, nacional o mundial. Es muy probable que algunos de sus ámbitos de actuación sean desconocidos para los que piensan que lo conocen y que el UGN tenga también una red de colegas fuera de la red. D. Fuentes sociales secundarias. El UGN tiene una extensa red social a través de su encanto e influencia. Puede relacionarse fácilmente con la gente y pronto tenerlos en la palma de su mano, pero fácilmente aburrido y distraído, es solo el alto calibre el que mantiene su atención durante mucho tiempo. Por lo tanto, su círculo interno será menos de media docena, pero su red de círculo externo será de decenas de personas. Al igual que el MGN, nunca lucha por la compañía o el combustible de estos amigos admiradores del círculo exterior. El UGN devastará la vida de una fuente social secundaria que lo atraviesa, pero en su mayor parte tiende a desconectar y dejar al individuo cuando el UGN está aburrido o no ve nada más que ganar de esta persona. El IPS. El UGN reúne numerosas IPS. A diferencia del LGN, el UGN suele garantizar que las IPS no se conozcan entre sí, a menos que considere que la triangulación es ventajosa. Del mismo modo, los mantiene desconocidos para el IPS hasta que le convenga revelar que hay alguien más o, lo que es más habitual, la sugerencia de que puede haber alguien más que pueda ser negado de manera plausible. El UGN atrae a los IPS con facilidad y los requiere para los fines de su red de combustible cuando se está produciendo una devaluación. También es capaz de utilizar varios IPS cuando no tiene IPS. El UGN utilizará los IPS en una metodología de estantería y los recogerá de arriba a abajo según su criterio.
Es rápido para aplicar una devaluación correctiva para mantenerlos en línea y si no responden se desconectará. Debe notarse que mientras que los narcisistas operan una doble vida, esto es usualmente con el IPS y casi todos los demás tienden a ver el lado bueno del narcisista, a menos que se explique de otra manera en este artículo y en las primeras dos partes. El UGN más que cualquier otro narcisista opera una doble vida con una fachada pública encantador y atractivo y luego un lado oscuro y siniestro que se utiliza contra el IPS, fuentes familiares, colegas y secundarias sociales cuando es necesario y también contra los IPS cuando es necesario. Su malicia hacia las víctimas que han sido identificadas como merecedoras, es implacable, salvaje y de un grado calculado que es devastador. Es capaz de llamar a muchos otros en su red de combustible para que le ayuden en sus maquinaciones, aunque sea un individuo capaz e ingenioso. F. Fuentes terciarias. La cara pública de El UGN es una en la que será muy conocido, esto podría ser en círculos industriales, entornos empresariales, una red deportiva o una red de entretenimiento. No será tan conocido como el MGN, pero tampoco es desconocido. Su fama tiende a estar dentro de redes más esotéricas y poderosas en oposición a la atracción masiva. Sin embargo, esto significa que su nombre, y además su reputación, será conocido por cientos de personas. Estos individuos serán tratados de manera benigna como parte de la buena fachada, pero también se sabe que el UGN desincentiva ciertas fuentes terciarias con el fin de enviar una señal. Al igual que la devaluación de un IPS, la devaluación de una fuente terciaria puede estar vinculada a el UGN, pero no se puede probar. El UGN es bien conocida y su influencia es extensa. Él opera una vasta red de combustible, pero a diferencia de sus hermanos narcisistas, también tiene una extensa matriz de combustible oscuro de la que la mayoría de la gente no tendría ni idea. Es esta capacidad de operar en un doble sentido y de entrar y salir de mundos lo que hace que el UGN sea tan peligroso para sus víctimas.